Tú párate a pensar, ¿qué forma tiene el agua? Páratelo a pensar. Bueno, si cogemos pues un conjunto de partículas de agua y la depositamos en un recipiente, en un vaso de agua, pues el agua tiene la forma del vaso de agua. ¿Qué quiero decir? Que cuando hablamos del agua hablamos de un elemento cuya forma, bueno, pues se adapta en función de un contexto. Muy buenos días, señorita Raquel. Muchísimas gracias. Feliz año nuevo. ¿Cómo estáis? Os voy a plantear un ejercicio de filosofía astronómica, si me lo permiten. Espero que os interese, os apasione. Os voy a plantear un directo para empezar el año, ¿eh? Vamos a dejar de un lado la política, la geopolítica, la economía. Estamos como estamos. el fin de los tiempos. Pero os vuelvo a preguntar, ¿qué forma tiene el agua? ¿Correcto? Por ejemplo, si observamos un océano, su forma es definida y acotada, pues, por la holografía del lecho marino, ¿correcto? Su línea del horizonte, bueno, la atmósfera misma, la gravedad, ya tenemos una base, ya tenemos la superficie de un océano y además, pues, unas costas, en fin, como cordilleras que acotan, el agua queda embalsamada. Por así decirlo, si tuviéramos que utilizar una forma geométrica para poder esbozar la forma de un océano, pues un rectángulo. El agua de un océano sería un rectángulo que además, a medida que ampliamos la perspectiva, pues se va curvando, en función se curva la Tierra, ¿no? El océano Pacífico, pues es un rectángulo curvo definido por el lecho marino, la línea del horizonte que traza la atmósfera y la gravedad y las costas. ¿Correcto? Bueno, hoy sabemos que el universo tiene forma rectangular. Me parece, pues sensato, ¿no? El pensar que algo debe de haber fuera del universo para que acote esta forma tan determinada y tan particular. Es decir, cuando hablamos del universo hablamos de un omnisciente, omnipresente disco con una forma rectangular. Es decir, que es más ancho, profundo que alto. Algo debe de haber más allá del universo para que el universo tenga una forma, del mismo modo que el agua que depositamos en un vaso adquiere la forma de este vaso. Siempre he tenido la sensación que el ser humano
en su ejercicio de reconocimiento del universo mismo, es decir, de Dios, omnisciente, omnipresente y diseñador, es como un pez dentro de un océano y que se plantea que hay más allá de las aguas, ¿no? Hoy sabemos que el origen de la vida está íntimamente relacionado con las aguas, pero que hubo un instante que la vida de las aguas pues abandonó el elemento y conquistó la tierra, ¿no? Los peces desarrollaron piernas. Para poder conocer la naturaleza del universo mismo, tenemos hoy dos puntos de fuga de perspectiva, ¿no? Por un lado, la observancia del macrocosmos, la física relativista, la cuestión astronómica, y por otro lado la observancia del microcosmos, ¿no? Lo que sería la física cuántica. Muy bien. Si observamos la materia en su condición íntima, podemos partir, por ejemplo, de un objeto que denominamos átomo, que durante mucho tiempo hemos creído que era circundado por electrones. Hoy sabemos que en realidad el electrón no existe, que lo que existe es una nube de probabilidades de electrón. Es decir, que cuando hablamos de la realidad material es bastante discutible. Es más, a principio de siglo, pues a partir de la experimentación del físico cuántico Max Planck, la experimentación de la doble rendija, donde podemos apreciar que sucede una dualidad entre la onda y la partícula en función del contacto con una conciencia. Es decir, la frecuencia cambia de forma, se vuelve partícula en el momento en que una conciencia establece contacto con esta frecuencia, ¿no? Y es más, aquí está lo significativamente interesante de esta experimentación. Cuando Max Planck proyectó partículas de luz, fotones de luz, a un panel que debían cruzar pues dos rendijas, atentos, en el momento en que cruzaban las dos rendijas a la vez, dibujaban un patrón en este panel, pero cuando cerrábamos una de las rendijas, el patrón seguía siendo el mismo. Las partículas decidían pasar por una sola rendija. Pero lo extraordinario, y que se habla muy poco, es de que cuando volvíamos a abrir la segunda rendija, estas partículas continuaban cruzando una rendija. Es decir, se percibe memoria. ¿Esto qué significa? Que el universo es conciencia. Y desde entonces la ciencia nos plantea el concepto de la protoconciencia. Es decir, que todo el universo parte de una protoconciencia que genera datos, que estos datos se ordenan a partir de la frecuencia del sonido en paquetes de información, y el contraste de estos paquetes de información nos hace, a nosotros, como criatura consciente, el discernir entre el día y la noche. Es decir, por ejemplo, este objeto pues es un conjunto de información. Y en el momento en que establecemos una analogía con otro objeto, encontramos otro paquete de información y por contraste establecemos analogías y podemos percibir la realidad tal y como la percibimos. Esta protoconciencia tiene esta forma, el universo rectangular. La pregunta es ¿por qué? Desde mi punto de vista,
todo el universo sería como un paquete de Big Data que está almacenado en algún lugar. Como el agua que depositamos en un vaso. Como el agua que depositamos en la holografía de la Tierra y conforma un océano. Es decir, es como si el universo fuera una celda dentro de un disco duro. Os voy a mostrar. Ahora mismo estoy intentando, optimizar el que sería mi computador. Es un trabajo que debo de hacer de vez en cuando para optimizar la salud de esta máquina. Os voy a mostrar. Ahora mismo estoy utilizando un software que lo que hace es desfragmentar el disco duro. ¿Qué quiero decir? En el disco duro, esta caja rectangular donde almacenamos información, ¿bien? Está dividida por celdas, ¿correcto? Entonces, de vez en cuando tú necesitas desfragmentar el disco duro para compactar la información en sus correspondientes celdas y no generar pues vacíos dentro de un disco duro que a la larga va a conllevar que se estropee el ordenador. Os voy a mostrar. Giramos la cámara. Ahora estoy utilizando un software que lo que hace es desfragmentar el disco duro. ¿Veis? Y tengo otro que lo que hace es, ¿veis? Celdas. Cada cuadrito es una celda dentro del disco duro. Este programa lo que hace es rastrear todas las células, todas las celdas y detectar las que tengan algún problema, incidencia, ¿veis? Ya he detectado 5 con una incidencia, relativamente grave que luego podemos reparar. Y en este otro programa tenemos el disco duro, toda la información dividida en celdas, y lo que hace este programa es rastrear toda la información y luego las empaqueta en las correspondientes celdas. Esto es un trabajo que hacemos para optimizar el rendimiento de la máquina y prolongar la salud del disco duro, ¿de acuerdo? Entonces el universo en realidad sería una de estas celdas. ¿Correcto? Que hoy sepamos que el universo tiene una forma particular, es decir, un disco rectangular, quiere decir que el universo está en un lugar. Es decir, que si un pez dentro de un océano de pronto observa, aquí tengo el lecho marino, aquí tengo la línea de la superficie, la línea del horizonte, aquello es la costa, ¿comprenden? Ese pez va a poderse ubicar dentro de ese océano, va a saber que hay un más allá. Desde mi punto de vista, existe un más allá. Desde el territorio de la metafísica, como pensador, he utilizado la palabra amor para certificar la existencia de un más allá. ¿Qué quiero decir? Cuando observamos el universo e intentamos explicarlo, no tan solo es que el universo parte de una gran explosión que denominamos el Big Bang, sino que continuamos todos, pues por así decirlo, malviviendo dentro de esta gran colisión. Todos los objetos intrínsecos al universo malviven condenados a un principio de colisión, todo. Desde un agujero negro, un cuásar, una supernova, planetas, estrellas menores, enanas blancas, asteroides, meteoros, usted y yo, o los átomos. El universo parte de una explosión, pero es una explosión. Una explosión tan demencial, de dimensiones, que nosotros y nuestras dimensiones son tan insignificantes que no podemos apreciar. Del mismo modo que un pez dentro del océano no puede apreciar el océano. Pero tenemos conciencia. Y es a través del reconocimiento de Dios que nuestra conciencia se ha ampliado, ha profundizado, se ha elevado y podemos reconocer este universo. Sabemos que el universo tiene forma de disco rectangular. Por tanto, este universo es un objeto definido
por algo que está en el exterior, un más allá. Que en esta gran explosión exista la palabra amor es un indicio de que sí existe otro lugar, porque esta palabra no responde en absoluto a este principio de colisión universal que impregna a todo objeto intrínseco dentro de este universo. ¿Correcto? La pregunta es, ¿qué es lo que acota? ¿Qué es lo que define? Sabemos que un océano tenemos la base marina, el lecho marino, tenemos la línea del horizonte, la atmósfera, la gravedad y las costas. Y el universo está definido. ¿Qué es lo que define el universo? Si partimos de esta protoconciencia que genera datos y además estos datos a través de la frecuencia, tanto sonora como luminosa, fragua paquetes de información y el contacto de estos paquetes de información, la analogía que establecemos nos permite reconocer la realidad, una realidad además que es extraordinariamente efímera, visto que en lo más íntimo la onda es partícula, pero la partícula es onda a la vez. Nos tenemos que preguntar si este objeto que denominamos universo, que nuestros antepasados lo definen como Dios, si es en realidad pues una simulación no muy distinta a las simulaciones que podemos generar dentro de un computador. Acabáis de ver, ¿no? Un disco duro dividido en celdas, dentro hay información, pero con esta información nosotros podemos generar una simulación y, por ejemplo, interactuar en un videojuego hiperrealista donde vemos pues calles, plazas, coches que se mueven, personas, avatares, ¿comprenden? Entonces, la naturaleza ilusoria del universo está intrínseca en este universo. Un ejemplo. Plutón, disculparme, ha existido pues desde el origen, ¿no?, del sistema solar. Sin embargo, Plutón existe en el momento que nosotros y nuestra conciencia establecemos contacto con nuestros sentidos con este objeto. Es decir, hasta que el señor Plutón no cogió su telescopio y lo vio y lo bautizó, no existía. La existencia brota del hecho de establecer contacto con una conciencia. ¿Esto qué significa? Además, si remitimos a esta experimentación de la doble rendija, que lo que yo no veo, no toco, huelo o degusto, no existe. Pero en el preciso instante de establecer contacto con una conciencia, existe. Ya tenemos, por lo tanto, dos atributos que podemos percibir dentro de este universo que nos invitan a pensar que algo sucede en el exterior del universo. Por un lado, la palabra amor, por otro lado, la palabra conciencia. La conciencia, por así decirlo, es un objeto que es diametralmente imposible que suceda en un objeto que es una colisión que nos plantea dolor, sufrimiento, peso de la gravedad, una forma acotada y definida, y sin embargo, la conciencia es un objeto que es inabarcable, que no tiene un lecho marino, que no hay una línea de horizonte o gravedad que la pueda acotar, costas o límites. La existencia de la conciencia, esta es una cuestión que incomoda y mucho a la ciencia, pero hoy, por ejemplo, tenemos territorios de la investigación dentro de la neurociencia que nos invitan a pensar que todo atesora conciencia y que esta conciencia se manifiesta en función de la complejidad del objeto. Es decir, una piedra tendría conciencia, pero estamos ante una estructura extraordinariamente sencilla, una estructura de partículas muy sencilla, por lo tanto con un grado ínfimo de conciencia. Nosotros somos, por ejemplo, un objeto algo más complejo y atesoramos un... Cuando observamos los objetos presentes en el universo, no podemos desprender a un objeto sin su función.
Por lo tanto, cuando hablamos del universo, no estamos hablando de un objeto de creación. Estamos hablando de un objeto de diseño. Un objeto de creación puede remitir, pues, a cuestiones abstractas, indefinidas, pero sin embargo un objeto de diseño remite a voluntad y determinación, al determinismo. Siempre he utilizado el ejemplo de la palma de una mano, ¿no? Cuando observamos la palma de una mano, está compuesta por distintos objetos, distintos dedos. Las dimensiones de estos dedos son definidos por la utilidad de estos dedos. El dedo meñique es el dedo más pequeño, es el dedo que menos utilizamos. Esta es la voluntad de Dios. Es decir, que Dios no creó el universo, lo diseñó. Y lo diseñó para que todo cumpliera una función. A medida que un objeto pierde su función, el dedo meñique, a través de los procesos evolutivos, tiende a desaparecer. Es decir, que cuando observamos la evolución del universo, la tendencia es reducir, minimizar, optimizar hacia la perfección. Por lo tanto, cuando hablamos, me tienen que disculpar, que esperen un momento, si me disculpan, porque estoy pendiente, a ver qué me dice aquí. Me disculpan un momento, ¿eh? Me disculpan, pero estoy atento a las notificaciones porque, en fin, hemos empezado el año de la peor forma posible. ¿Cómo se explicaba? El gran desafío intelectual humano siempre ha sido el reconocimiento de Dios, es decir, el reconocimiento del universo, dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Nuestros científicos nos hablan de la expansión del universo. ¿Por qué nos plantean este concepto de expansión? Bueno, ellos se percatan que a partir del espectro de la luz que proyectan los objetos del universo, que todo objeto dentro del universo se distancia del otro, se expande. Sería como un globo que inflamos y de pronto se va expandiendo, ¿no? Pero quizá este proceso de expansión responda a un proceso de crecimiento. Porque, como digo, esta expansión nos muestra la tendencia, la inercia hacia la perfección. Es un ejercicio de autoconciencia, de autorreconocimiento, en donde se descarta aquello que no es útil y cada vez se va perfeccionando, se va mejorando. Los seres humanos, en el preciso instante que desarrollamos la tecnología literaria, almacenamos nuestra conciencia en un formato de almacenamiento de información. Jeroglíficos, papiros, rollos, libros, enciclopedias, y ahora tenemos los computadores, ¿no? En un disco duro almacenamos lo que los tecnócratas denominan el Big Data. ¿Correcto? ¿Qué quiero decir? Sería como si el universo mismo pues fuera como un cerebro o una conciencia que va creciendo y a medida que crece, como nosotros, nos vamos perfeccionando. Todos nacemos pues ignorando nuestro propio nombre. Sin embargo, a medida que transitamos en la vida, vamos creciendo y nos vamos expandiendo como personas. Cada vez somos algo, se supone a priori, pues algo, sabemos algo más, ¿no? Es decir, ahora aprendemos a caminar, ahora aprendemos a hablar, y tarde o temprano accedemos pues a según qué tipo de grados de conciencia y de sabiduría, ¿no? Es decir, que hoy nosotros que somos ese pez que no conoce
que hay más allá del océano y que se plantea el término más allá, yo creo que tenemos dos atributos que nos permiten reconocer que efectivamente la palabra amor y la conciencia, dos objetos intrínsecos en este universo que son diametralmente imposibles de acotar y de definir. La conciencia no tiene una base, no tiene un techo, no tiene es decir, es tan inconmensurable, omnisciente y diseñadora como el universo mismo. De hecho, los seres humanos, retomando el hilo de la cuestión literaria, a partir de la tecnología literaria, lo que hemos hecho es, primero, transformar este universo inabarcable, inacotable, en palabras. Hoy, todo el universo, este objeto que es inconmensurable, las proporciones son fuera de toda lógica, nos caben en un diccionario. El diccionario de la Real Academia de la Lengua son 93.000 palabras. 93.000 palabras. Topónimos, etc., lo que queramos. 93.000 palabras. Con 93.000 palabras explicamos el universo. Está la palabra universo, está la palabra Dios, está la palabra pues agujero negro, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que en este proceso de diseño, en donde se optimiza, se mejora, se elimina aquello que no es útil y se perfecciona, además se reduce. Como reducimos y comprimimos la información dentro de un disco duro. Usted tiene la opción de utilizar un software que puede escoger un paquete de información, reducirlo de tamaño, sigue siendo el mismo tamaño, pero reducimos de tamaño y almacenamos, ocupa menos y podemos seguir trabajando de una forma mucho más eficaz, porque tenemos más espacio en este universo. ¿Correcto? Entonces, que el universo se inicie a partir de una gran explosión, yo creo, estando de acuerdo, yo creo que deberíamos entrar en el territorio de los matices. ¿Por qué? Porque hoy se nos plantea esta tesis a partir de lo que se denomina la radiación de fondo, un sonido. Bien, a principios del siglo XX, un grupo de científicos pues crean un radiotelescopio y no tan solo lo vamos a observar, sino lo vamos a escuchar. Y se percibe pues un sonido constante, que es una radiación de fondo que, por ejemplo, es visible en el momento en que conectamos un televisor y no lo sintonizamos. Me imagino que todos habréis visualizado pues esta niebla constante. Esta es digamos, la traducción visual de la radiación de fondo. Es decir, tenemos una prueba empírica de esta gran colisión. ¿Bien? ¿Pero qué sucede? Cuando observamos una colisión, esta siempre deja un rastro, unas coordenadas de espacio-tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, genero este golpe, esta colisión, con la tecnología de medición podemos localizar el espacio y el tiempo donde se ha producido esta colisión. Nuestros científicos tienden a decirnos que ante el origen del universo, toda la materia era condensada en un punto de condiciones tan extremas que explotó. Pero claro, ¿dónde está este punto? Porque la radiación de fondo es perceptible exactamente igual en cualquier lugar, en cualquier momento del universo. Es decir, que nosotros estando en la Tierra, si focalizamos nuestras antenas hacia la radiación de fondo, deberíamos percibir dentro de este gran paisaje universal el punto donde se inició. De hecho, normalmente la mayoría de ilustraciones, cuando nos muestran el Big Bang y la evolución del universo, siempre parten de un punto que de pronto genera un cono y nosotros estamos aquí. Bien, yo no estoy de acuerdo. Desde mi punto de vista, efectivamente el universo parte de una gran colisión, un gran colapso, lo que denominamos el Big Bang, que por cierto surge de un católico, el padre Lemaitre, creo recordar. La cuestión es
que de hecho el mundo científico se reía ni mucho del padre Lemaitre cuando situó la teoría del Big Bang. Luego la ciencia lo certificó. La cuestión es, desde mi punto de vista, el hecho de que no tengamos una coordenada espacio-tiempo de este punto de origen del universo y que la radiación de fondo sea la misma, constante, en cualquier punto, en cualquier lugar, coordenado o tiempo del espacio, lo que nos indica es que todo el universo surge, es decir, en todo punto, en toda coordenada de espacio-tiempo, surge a la vez. ¡Pax! Siempre he utilizado el ejemplo de un televisor, ¿correcto? Cuando observamos un televisor desconectado, tenemos una pantalla rectangular en negro, ¿correcto? Cuando pulsamos el botón de on, es decir, el Big Bang, la luz entra en el dispositivo, una serie de mecanismos electrónicos hacen que te generan, ¡pum!, una imagen en una pantalla, pero surge al instante, ¿comprenden? No surge de un punto de este cuadrante llamado televisor, no surge, es decir, que prácticamente es como si todo el universo fuera un televisor, en donde conectamos, apretamos un botón, accede la luz, ¡pum!, y todo el universo se materializa. Desde mi punto de vista es indiscutible la figura de un diseñador. ¿Por qué? En la década de los 70, un grupo de... Además es un proceso de experimentación muy interesante que ha sido borrado prácticamente dentro del diccionario de la ciencia, ¿no? Pero estamos hablando de territorio científico, investigación por pares, un grupo de científicos. De pronto se les ocurre el siguiente experimento. Ellos construyen una habitación cuadrada, herméticamente sellada, en donde no accede ni la frecuencia del sonido ni de la luz, fotones de luz. Es decir, la nada, el vacío, donde se supone que surge el universo. Dentro de esta habitación, justo en el centro, situaron un organismo vivo, en este caso una planta. ¿Bien? Es decir, una planta situada en un universo de vacío y de nada absoluta. ¿Correcto? La planta seguía viviendo. Este punto número 1 es interesante. Punto número 2. De pronto a estos científicos se les ocurre el situar un proyector de fotones de luz justo en el techo de la habitación, justo en el centro, en la cabeza de la planta. ¿Correcto? Y observaron el comportamiento de los fotones de luz. Curiosamente, se distribuían de forma regular en los 4 cuadrantes de esta habitación. Los fotones de luz se dispersaban, iluminaban la habitación, con esta criatura en medio, justo en el centro, fotón de luz en la cabeza, una lámpara y usted. ¿Bien? Pero ¿qué sucede cuando cogemos esta criatura viva y la desplazamos? Por ejemplo, a una de las esquinas de esta habitación. De pronto, los fotones de luz cambiaron su forma de interactuar. Se focalizaron en el objeto vivo. ¿Esto qué significa? Que no tan solo es que cuando observamos la naturaleza íntima de la materia, el átomo y la nube de probabilidades, podemos concluir sobre una conciencia, una protoconciencia, ¿no? Sino que además esta sería la voluntad de Dios. La luz se dirige hacia la criatura viva, la ilumina, la calienta y además la alimenta. Desde mi punto de vista, más allá de las interpretaciones de el origen de la idea de Dios, es decir, el faraón, un dios administrativo, es el regente, es el emperador, es esa persona que se interpreta como Dios.
Luego, a partir de las cosmovisiones semíticas, hebreas, Dios es esa especie de entidad abstracta que aplica justicia, es el Zeus de la Ilíada de Homero, pero es a través del Cristo y además libre albedrío, sin diseñarlo, sin proyectarlo, sin pretenderlo, que Dios se comunicó con nosotros. Y los seres humanos, después de Cristo, somos la conciencia ungida que hemos podido establecer contacto con Dios. Es decir, con un diseñador. Este diseñador no participa de su obra. Nos ha dotado del libre albedrío, es decir, de la libertad absoluta. Somos nosotros y nuestra conciencia, a imagen y semejanza de este arquitecto del universo, quienes debemos decidir. ¿Correcto? Pero ¿qué sucede? Cuando su obra, su creación, pues se desplaza del centro de la habitación a una de las esquinas, la luz modifica. Es decir, que el paisaje universal ejerce una serie de influencias para situar todo en su lugar y que cumpla su función. Esto es lo que vamos a experimentar los seres humanos a lo largo y ancho de los próximos 2000 años. Porque el ser humano ha perdido su función. Y ha perdido su función porque ya no atesora la suficiente conciencia como para reconocer las coordenadas espacio-tiempo, la cruz del Cristo, que le ayuden a situarse en ese paisaje inconmensurable, y nos hemos perdido. Del mismo modo que nos podemos perder en nuestra psicología, nos podemos perder en la inmensidad del espacio. Hoy, el ser humano es una criatura perdida, desorientada, que no pisa con los pies por el suelo. Una discusión bipolar y esquizofrénica. Y nos ofrecemos los unos a los otros la locura por sistema y nuestra incapacidad para repartir el pan y alimentar a nuestros hijos la hemos traducido con la idea del sacrificio. Llámese las tesis eugenistas, llámese el abortismo o vacunas y pandemias. La constatación de nuestro fracaso. ¿Correcto? Pero estamos en esa frontera entre el sucumbir o el abandonar el océano, como hicieron los peces, y empezar a caminar en otro océano. En la tierra firme. Entonces, yo creo que es muy importante, y es por este motivo que en esta mesa restauro los barnices de la narrativa original de la cristiandad, porque en ese relato se encuentra la solución al misterio de la idea de Dios. El mero hecho de que exista esta palabra, algo pasa. ¿Correcto? La cuestión es, una vez visualizamos con nitidez el rostro y reconocemos con nitidez el rostro de un diseñador que ha diseñado y no participa, que nos ha dotado de una función, a este dedo, a ese árbol. Sin las abejas no se produce la polinización. Todo en el universo debe cumplir su función. En el momento en que no se cumple su función, se reduce, se minimiza y se extingue. Nosotros, después de Cristo, hemos iniciado un proceso de involución de una especie. La conciencia humana alcanza el grado más elevado con la crucifixión. Las últimas palabras de Jesús de Nazaret en la cruz son las palabras más profundas, más importantes que jamás ningún otro ser humano nos ha dicho. A partir de ese instante el ser humano ha iniciado un camino del mismo modo que orbitan los átomos, del mismo modo que orbitan los planetas, orbitamos. Ciclos
de caos y de orden. Tras la crucifixión del Cristo nace el socialismo y nace la tiranía del Talmud. De nuevo, el Dios justiciero pues ha repartido justicia. Por así decirlo, aquellos que han armado y construido nuestro diccionario, y nuestra conciencia se expresa a partir de la arquitectura de este diccionario, de la semántica de las lenguas, de pronto nos hemos dado cuenta de que si tú controlas este diccionario, si tú escribes este diccionario, controlas la conciencia humana. Es decir, que la naturaleza del régimen al que nos enfrentamos hoy y de este dictador es mucho más íntima y profunda de lo que imaginamos. Porque este régimen y este dictador, en base al control de la tecnología literaria, sustituyó la definición de Dios como diseñador, y para poder comprender a Dios debemos observar su obra, efectivamente, todo debe cumplir una función, por lo tanto, todo es un ejercicio de diseño. El creador haría lo contrario. Si el Dios diseñador nos versa su diseño, el Dios creador que conocemos nosotros o creemos conocer nosotros, ha invertido el significado de la palabra Dios y hemos pasado del verso a lo perverso. Y este hecho ha impregnado toda la conciencia humana. La conciencia humana hoy, toda la arquitectura de la conciencia humana, trabaja con materiales que son correctos, las palabras, la articulación de las palabras, su ortografía, su semántica, sujeto, predicado, verbo, bien, pero si el universo se origina a partir de una palabra, como nos dicen por ejemplo los hebreos, el Aleph, y de la hermenéutica de esta palabra nos encontramos el tetagrama, que en principio según los hebreos es el nombre del innombrable, de Dios, el Yahweh. Si hacemos un ejercicio de arqueología de las palabras, Yahweh no era más que un soldado, un general que comandaba a las 12 tribus de Israel. ¿Qué quiero decir? Ante el origen de la tecnología literaria, los semitas se apropiaron de los significados e invirtieron el significado de la palabra Dios. Y pasamos de un Dios diseñador a un Dios creador. El creador hace lo contrario que el verdadero Dios, es decir, arrebata de utilidad a la forma. Sería el Marcel Duchamp que sujeta un inodoro, que es un objeto de diseño que cumple una función y que hace que nuestra vida sea mejor, estirpa de la realidad misma este inodoro, lo sitúa en una galería de arte y de pronto tenemos el dadaísmo. Los creadores lo que hacen es arrebatar a la obra de diseño de Dios su utilidad para transformarlo, para procesarlo y transformarlo en un objeto inútil, inservible y además que rinde culto a la muerte. Eso es el Guernica de Picasso, cuyos pigmentos en la naturaleza misma cumplían una función vital y que una vez con esa visión ególatra, narcisista, de Dios creador, hemos extirpado estos pigmentos naturales, hemos compuesto una pintura que no sirve absolutamente de nada, más que para nuestra recreación. Todo el universo ha sido diseñado de por sí. Por lo tanto, cada vez que el ser humano crea algo, está, por así decirlo, pretendiendo sustituir la voluntad de Dios, que ya de por sí lo ha diseñado. Por lo tanto, toda nuestra sociedad, desde ese preciso instante, hace unos 3.500 años que a partir de tecnología literaria acotamos este término, Dios, las cosmovisiones semitas, a partir de una errata de interpretación, sustituyeron al verdadero Dios diseñador por un Dios creador. Por lo tanto, dentro del diccionario de lo maligno para la comunidad cristiana, que tuvimos la capacidad de elaborar pues un panteón de la maldad en distintos grados y órdenes, con una jerarquía muy fijada y muy definida, lo diabólico, lo satánico y lo luciferino.
El mal puro remite a esta idea, a uno de nosotros que tiene la vocación de sustituir la voluntad de Dios. Esto es el ego. Y el judaísmo es una religión que reza al ego. Parten del Aleph, una letra, cuya hermenéutica ellos les ha invitado a creer en un Dios que no existe, el Yahweh, que en realidad es, según la arqueología de las palabras, un militar, un general israelita, y además de la hermenéutica de Yahweh surge la expresión yo soy el que soy, el ego. La visión mesiánica del judaísmo, no tan solo por una errata involuntaria, además, interpreto, no tan solo sustituyó el verdadero Dios diseñador por un Dios creador, por lo tanto estamos ante el mismísimo Lucifer, cuya errata atómica ha impregnado la psicología humana, que se estructura a partir de las estructuras del lenguaje y ha conllevado a la criatura que somos hoy. Es decir, un inútil, inservible, resentido y en vías de extinción, ante una especie suicida. Desde mi punto de vista como pensador de metafísica cristiana y ahondando en estos territorios, amplio espectro desde la física a la física cuántica, pasando por la semántica de las palabras, el ser humano tendrá oportunidad de poder evolucionar y avanzar en el momento en que reconozca esta errata y el escriba de los escribas, el profeta de los profetas, el segundo Cristo, nos muestre el verdadero rostro de Dios, visto que de la experiencia existencial del primer Cristo, los humanos, a partir de este Cristo, como vehículo, comprendimos la naturaleza de Dios. Prestad atención a lo que os voy a explicar. Se da la circunstancia que cuando nosotros pensamos y percibimos nuestra conciencia, y nos tenemos que preguntar cómo podemos escuchar nuestra conciencia cuando no tenemos una fuente de emisión de sonido, esto significa que lo que sucede en nuestro interior no es muy distinto a lo que sucede en nuestro exterior, por tanto, otra evidencia más de que el universo sería conciencia. La cuestión es, esto me parece muy interesante, es de que usted es una unidad de conciencia. Bien, pero si observamos, por ejemplo, una pradera, vemos una flor, pero hay infinitas flores, y sin embargo, ninguna flor es igual a la otra. Con los seres humanos sucede lo mismo. Vemos un humano, pero ningún humano es uno igual al otro. Es decir, existe un principio de unidad. Por lo tanto, hemos sido diseñados a imagen y semejanza. Dios es esa palabra que es única. Cuando hablamos los cristianos del Hijo de Dios, efectivamente, la palabra Cristo tan solo se asigna a un ser humano. Es único, el principio de unidad. De hecho, se interpreta arte verdadero en el preciso instante que este arte tiene la capacidad de generar vida, que es lo que hace Dios, que es lo que hacemos nosotros, cuando, por ejemplo, sembramos una semilla, y además esta vida es única. El grito de Edvard Munch es una pintura única. La Quinta Sinfonía de Beethoven es una sinfonía única. Es a partir de esta idea de creación de vida y de principio de unidad, ¿de acuerdo?, que se interpreta el arte en mayúsculas. Pero el arte no puede ser interpretado como un ejercicio de creación. Debe ser interpretado como un ejercicio de diseño. Debe cumplir una función. De lo contrario, como el dedo meñique, a medida que pierde su función, reduce de tamaño y tarde o temprano, procesos evolutivos, desaparecerá. Los seres humanos hemos iniciado un proceso de extinción. Hoy, desde mi punto de vista, más que evidente. Porque hemos perdido la función. Stay at home, quédate en casa. Si no te mueves, y la vida es movimiento, no vas a sobrevivir. Y además,
esta visión luciferina te dice, la inteligencia artificial te va a arrebatar el trabajo, te has quedado sin capacidad para moverte y sin proyecto de vida. Sin esa capacidad para moverte y sin proyecto de vida, estás muerto. Por tanto, estando vivos, hemos sido transformados en muertos vivientes. Somos fantasmas, si así me lo permiten. Hay una cuestión que me parece fascinante, que es que se nos suele decir aquello de los fantasmas o las entidades demoníacas o... déjenme explicar. Durante muchísimos siglos el ser humano se ha enfrentado ante el mal y siempre ha sido consciente de un mal tangible, material. El arcángel San Miguel lucha contra el mal y es esa bestia que tiene a sus pies. ¿Correcto? Es algo que podemos tocar. Sin embargo, curiosamente, hoy la mayoría de seres humanos interpretan los objetos de lo maligno como cuestiones inmateriales, son espíritus, son fantasmas. Presten atención. La tecnología literaria, pues son prácticamente 6.000 años y sin embargo el género de terror, dentro de la tecnología literaria, el género de terror existe finales del siglo XIX en adelante. Que es curiosamente cuando coincide el origen del tiempo de la apostasía o, por ejemplo, como la Santa Sede concede a la estrella de Ranfan la gestión del tesoro público. En Reino Unido, una serie de intelectuales, que sí, Edgar Allan Poe, que funda, digamos, el terror gótico, luego pues Mary Shelley o Lord Byron, es decir, el género de terror dentro del aparato de propaganda, tal y como interpretamos nosotros, lo que ha hecho es transformar el terror como una cuestión que no existe. Vemos películas de Hollywood, películas de fantasmas, ¿no? De monjas poseídas, de sacerdotes practicando exorcismos, leyenda negra contra lo católico, y de pronto el mal ha logrado, a través de la propaganda, que todos vosotros interpretéis el mal como una cuestión pues efímera, abstracta, de luces y sombras, de ruidos, de puertas que crujen y cadenas que se arrastran, de vampiros que muerden. El mal existe. Y es una cuestión tangencial. Os lo voy a demostrar. Cuando un ser humano, que es una unidad de conciencia, a través de la tecnología literaria, traspasa su conocimiento, su conciencia a un formato libro, luego otro ser humano abre la tapa y cuando tú lees un libro, estás accediendo a otra conciencia. Y esta conciencia se introduce en ti, es decir, la posesión. El relato del Nuevo Testamento, la gran importancia del relato del Nuevo Testamento es que no tan solo a través del libre albedrío el ser humano estableció contacto con el Dios verdadero, que es el Dios del amor. Todo aquel diseña algo por amor al otro. La persona que diseñó el inodoro de Marcel Duchamp lo hizo para hacernos la vida más fácil, por lo tanto nos quiere. Ese es el amor verdadero. ¿Correcto? Entonces, cuando tú lees el relato, y es por este motivo que es tan importante leer este relato, dentro de este relato está una palabra que de origen egipcio es un conjuro, que es la palabra Cristo. Un conjuro benigno, que lo que hace es impedir, nada más mencionarla, la posesión de lo maligno. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Música rock, ¿no? Es a través de la música rock que, por ejemplo, Instituto Tavistock y las agencias gubernamentales norteamericanas inocularon las drogas en nuestros hijos. ¿Correcto? Sin embargo, vamos a coger una de las grandes estrellas de la música del rock, ¿no? Mick Jagger y los Rolling Stones. Uy, me disculpan, que me parece una notificación. Mick Jagger y los Rolling Stones.
Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, toda su vida bebía agua mineral y practicaba deporte en un gimnasio sin parar, se cuidaba. Sin embargo, con las letras de sus canciones vendía sexo, drogas y rock and roll, que devastó generaciones enteras. ¿Qué quiero decir? Que cuando tu conciencia se abre a través de los formatos de almacenamiento, un libro, la música, lo que queramos, cine, a otro tipo de conocimientos, debes ser consciente de que estás siendo poseído. Cuando escuchamos la música hip hop afroamericana, estás siendo poseído por el dolor, el resentimiento, la ira, la envidia de unos autores que son antiblancos, racistas, projudíos talmúdicos y satánicos. Por tanto, tú abres la puerta de tu conciencia a la posesión. Y es por este motivo que hoy la élite del mundo tiene tanto interés en el objeto de cultura y sobre todo en la música. Porque las conciencias humanas no logran expresarse a partir de lenguajes complejos como es la tecnología literaria y la arquitectura del lenguaje, sino que nuestros jóvenes atesoran una preconciencia que se expresa, por ejemplo, con la música. Entonces es con la música que inoculan el satanismo, lo satánico, el espíritu sanguinario, el espíritu autodestructivo. Y de pronto un joven de 14 años va por primera vez a un concierto. Y qué experiencia tan luminosa. Pero en 7 años es un yonki. Entonces, si me permiten la recomendación, el Nuevo Testamento es un relato que no tan solo te va a permitir a través de la experiencia vital del Cristo establecer contacto con ese Dios, con esa voluntad que se dirige allá donde va la criatura. Si la planta dentro de esta habitación hermética en donde no tenemos ni frecuencias de sonido y de luz, si la planta le proyectamos fotones de luz y la desplazamos, los fotones, esta es la voluntad de Dios. Entonces, lo que hace Dios, que no intercede ni en el escenario universal, ni con las criaturas que ha creado, que ha diseñado, ni con el amplio espectro de emociones que, bueno, nos permiten interactuar como un avatar dentro de un videojuego, ¿no? Toda la vida de un ser humano es la misma vida de un personaje de un videojuego. ¿Qué es lo que hacemos cuando jugamos a los videojuegos? Debemos cumplir una serie de misiones. Y a medida que cumplimos misiones, obtenemos unos regalías, más armas, y superamos niveles. Nuestro universo, os voy a volver a mostrar, para rubricar esta intervención, nuestro universo sería, pero que no veo la pantalla, una de estas celdas en donde almacenamos información. Todo el universo. Y nuestra conciencia está dentro de una de estas células, de estas celdas. ¿Ven? Estas celdas, aquí tenemos el disco duro, el multiverso, y dentro de este multiverso tenemos distintos universos. Nosotros estamos en uno. Y hemos percibido cómo a través del amor o de la conciencia debe de haber un más allá. Tú todo lo que hagas en tu vida no es más que lo que hace un personaje en un videojuego, un avatar. Si logra el objetivo, pasa al siguiente nivel. ¿Correcto? Este es el juicio de Dios. Entonces, en el momento que el ser humano es poseído por lo maligno y partimos de que el dictador, el régimen, no tan solo está en un telediario con geopolítica, Donald Trump, no. La naturaleza del régimen y del dictador es tan profunda que ha sustituido la palabra Dios diseñador, que es amor, por la palabra Dios creador, que es ego. Y es el mismo dictador el que aparece en un escenario y te canta una canción que el que te aparece en un escenario y te dice es la guerra. El ser humano, a partir de la experiencia vital del segundo Cristo, va a volver a visualizar el rostro de Dios con más nitidez. Va a comprender con este segundo Cristo
que será vehículo del mensaje de Dios, vas a poder comprender cómo efectivamente tenemos la opción de dar un paso aún más allá, a otro nivel de este universo, ¿comprenden? Entonces, si tú durante toda tu vida te dedicas a permitir de forma inconsciente la posesión que te plantea el sistema, que además un sistema que a través de propaganda siglo XIX en adelante os ha invitado a creer que el mal es una cuestión de espíritus y de prácticamente un juego de niños. No. El mal existe, pero en un sentido puro e íntimo. Impregna todas las palabras de un diccionario. Conlleva a que la arquitectura de la conciencia de todo individuo hoy parta de un error. Y toda tu vida será un error, una fatalidad, una caída constante, un desequilibrio. Para recuperar ese equilibrio, esas coordenadas espacio-tiempo, la cruz del Cristo, volver a pisar sobre los pies sobre la tierra, pues me parece oportuno abundar en este tipo de cuestiones, que van más allá de la geopolítica, o de la economía, o de la propia creación. ¿Comprenden? Debemos reflexionar la naturaleza profunda de este objeto de diseño. Nos ofrecen las pistas para comprender cuál es la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Padre. Nos han diseñado por y para algo. El ser humano es la materialización consciente de la luz y su función, jardinero en el paraíso. Desde la sede del Movimiento Victoria, pues eso, espero que os interesen este tipo de cuestiones. Primera intervención del año. Estamos aquí, intentando superar una serie de dificultades. Si me lo permiten, voy a enviar pues un mensaje de luz y de amor y de cariño a mi hermano David, que ahora mismo pues se encuentra gravemente hospitalizado con sendas infecciones en los pulmones. Se debate entre la vida y la muerte. Eres un campeón, eres mi héroe, eres la persona que me ha acompañado toda la vida. No te preocupes, la muerte no es el final y nos veremos al otro lado.